hablando, esta es la tercera semana que hemos venido estudiando y exponiendo el libro de Sofonías. Y cada vez que empezamos, hacemos un pequeño recuento de las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Y es bueno que lo hagamos para que a nosotros se nos quede algo, para que entendamos este juicio de destrucción y castigo. Hoy es la tercera parte de que vemos este libro. Y nos queda pendiente una. Con el favor de Dios, si el Señor nos bendice con vida y salud, aquí estaremos el domingo entrante nuevamente compartiendo la última parte de este libro. Un libro especial que se escribió unos 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo les pido entonces que vayamos a la palabra. Vamos a estar leyendo hoy, la semana pasada quedamos en el versículo 3. Vamos a estar leyendo hoy a partir del versículo 4 hasta el versículo 15, que es donde termina el libro de Sofonías. Entonces, vamos a continuar con esta tercera parte sobre juicios de destrucción y castigo. Libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y pidiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Dice la palabra: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Versículo 6. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas, y será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amoc, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará. Y el remanente, versículo 10, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Versículo 12. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano, también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Versículo 15. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Amén. Gracias, Dios, por permitirnos hoy leer una porción de tu palabra. Hoy te pido, Señor, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret,
que sea tu Espíritu Santo guiándonos en la comprensión de este texto. Y que lo más importante, que al entenderla, sepamos aplicarla en nuestras vidas, en la congregación, en la nación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, miramos unas cositas aquí bastante buenas en lo que compartimos hoy de Sofonías, en esta tercera parte. Y yo quisiera empezar haciéndote una pregunta. ¿A quién no le gusta que le hagan promesas? Promesas buenas, ¿no? ¿Cierto que sí? Esas promesas de pronto de regalo, de detalles, esas promesas hasta de matrimonio. Eso por aquí, el casorio está caliente en estos días. Entonces se imagina esa muchacha que el novio ya al tiempo le diga, me quiero casar contigo, y le haga promesa de matrimonio. Imagínese, ¿le gustará o no le gustará? ¿Cierto? Allá los que somos casados, cuando ya estaba el tiempo y había pasado y uno fue en la conquista y le dijo a la novia, ¿te quieres casar conmigo? Eso era maravilloso, fue maravilloso. Entonces, ¿a quién no le gustan esas promesas? Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos nos gusta que nos hagan buenas promesas. Ahora yo le pregunto, ¿usted despreciaría una buena promesa? ¿Cierto que no? Si a usted le prometen que si hace tal cosa le van a dar algo, ¿usted despreciaría esa promesa? Siendo que es buena. ¿Sí? Mis hijos, ellos me decían a mí, cuando yo les decía que les iba a dar algo, me decían, prométamelo. Entonces yo le dije, no, pero yo digo, si puedo, yo te lo doy. No, pero prométamelo. ¿Saben por qué? Porque sabían que cuando yo prometía, había que cumplir. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que Dios cumple más que cualquier hombre. Y por eso vamos a ver cuál fue la promesa hecha por Dios para su pueblo. Y cómo el pueblo de Dios la despreció. Para terminar en juicio de castigo. Y gracias a ese rechazo, mi hermano, ¿sí? A veces lo malo de alguien es bueno para uno, porque uno lo pidió, no. Pero en este caso, ellos rechazaron la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a ese rechazo, hoy nosotros guardamos también la esperanza de la salvación. ¿Y quién no quiere salvarse? Si estamos aquí es por eso. Creemos en la salvación, creemos que Cristo viene por su iglesia. Entonces, es importante que nosotros hoy miremos qué fue lo que pasó, qué pasó cuando el pueblo rechazó estas promesas. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que estaba pasando en ese momento. Vamos a hacer un pequeño recuento. Recuerden que habíamos hablado del rey Ezequías, que el rey Ezequías comenzó su reinado más o menos de 25 años, que fue un rey que hizo lo bueno delante de Jehová, no así como su padre, el rey Ahaz, que había hecho lo malo y había dejado cerrado el templo y había inclusive profanado las cosas, el templo de Dios. Pero Ezequías hizo lo bueno, y después que muere Ezequías vienen dos, el hijo de él que es Manasés, y hace lo malo por unos 55 años. Y fuera de eso después viene Amós, hijo de Manasés, que también hace lo malo delante del Señor. Y el Señor se enoja por ver que estos hijos no siguieron el ejemplo de su padre, por ver profanado su templo, por ver cómo tenían a su pueblo amado, a su pueblo elegido. Entonces se enoja. Y es cuando ya después de la muerte de Amós viene Josías. Josías empieza a reinar o es nombrado rey desde los 8 años. Bueno, no es que desde ese momento haya empezado a gobernar y a mandar, porque imagínense un niño de 8 años mandando en toda una nación, no pide sino dulces, ¿cierto? Juguetes tal vez, y que le consientan muchos caprichos. Pero a partir de ese tiempo fue nombrado rey, solo que en ese tiempo había un consejo que lo ayudaba en la formación. Y ya cuando él tuvo 16 años, él empezó a buscar esas cosas de Dios. Empezó a buscar, empezó a mirar qué era lo que podía hacer. Se empezó a comprometer con el Señor.
lo que no hicieron su padre ni su abuelo, lo que sí hizo su bisabuelo, que era Ezequías. Entonces, él empieza a restaurar. Inclusive, el rey Josías pide ofrendas y contribuciones para poder restaurar el templo de Jerusalén, que estuvo descuidado por más o menos unos 60 años. Tremendo. Entonces es ahí cuando aparece el profeta Sofonías. Es ahí cuando Dios toma a Sofonías para que le hable a su pueblo amado, para que le hable a Judá, para que le hable a Jerusalén, al pueblo de Israel, por ver toda esta maldad que estaba haciendo. Ya habían perdido el direccionamiento de Dios, adoraban falsos dioses, adoraban los astros. Había una contaminación impresionante de esas naciones que estaban vecinas, inclusive los asirios, que eran en ese momento, ellos estaban cautivos por los asirios. Entonces ellos empezaron como a asumir toda esa cultura y toda esa religiosidad de falsos dioses y demás. Cositas que vimos ya bastante en las dos partes anteriores. Y en toda esta problemática aparece Sofonías. Dios nombra a Sofonías como profeta, lo hace profeta, para que le hable a su pueblo. Pero ¿qué es lo que le dice el profeta Sofonías a Israel? Que destruiría a las naciones que contaminaron a su pueblo. Es bueno que tengamos esto claro, porque esas naciones fueron piedra de tropiezo. Fueron piedra de tropiezo para el pueblo escogido por Dios, para el pueblo de Israel. Lo contaminaron. Y le dice que habría un juicio también, un juicio de destrucción para esas naciones, un juicio de castigo para el pueblo elegido por Dios, que iba a castigar a Judá y a Jerusalén, sobre todo los idólatras, los que no creen en lo que Dios pueda hacer. Ese es el castigo que le venía a Jerusalén y a Judá. ¿Y sabe por qué? Porque no le tenían miedo. Muchos dicen creer en Dios, muchos dicen temer a Dios, pero realmente no lo demuestran. Y ellos, aún que se creían que eran el pueblo, seguía siendo el pueblo escogido por Dios, entonces tenían ese sincretismo muy marcado, porque pensaban que decir que creían en Dios era suficiente. Entonces adoraban falsos dioses y también adoraban a Dios. En los primeros 3 versículos que nosotros leímos del capítulo 2, nosotros leímos un llamado al arrepentimiento para el pueblo, para que el pueblo se congregue, para que el pueblo busque de Dios, para que el pueblo medite en la maldad que está haciendo. Pero el pueblo, ¿sabe qué hace? El pueblo desprecia lo que Dios le estaba ofreciendo a través de su palabra. Y hoy miraremos cómo fue ese desprecio que hicieron ellos ante Dios. La palabra desprecio, mirando un significado sencillo, es el no respetar a los demás, tener por poco a la otra persona. Cuando usted mira por encima del hombro a los demás, también es una manera de despreciarlos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Despreció esa promesa, despreció el perdón, despreció esa oportunidad que Dios les estaba dando para no destruirlos. Pero ese desprecio fue a la promesa, y a la promesa también, no solamente de bendición, sino de libertad y de victoria sobre los pueblos que tenía alrededor. Imagínense semejante promesa hecha por Dios a través del profeta Sofonías. Entonces, vamos a ver la primera promesa que despreció. Vamos al versículo 7. Dice la palabra en el versículo 7: será aquel lugar para el remanente. Miren cómo empieza esta promesa. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dominarán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Bueno, dice al principio, será aquel lugar, pero ¿cuál es aquel lugar?
Aquel lugar es lo que nosotros vemos en los versículos 4, 5 y 6. Todas esas poblaciones que estaban alrededor, esos pueblos filisteos, los pueblos de Gaza, de Ascalón, de Asdod, de Ecrón, también cereteos, todo eso eran tierra de los filisteos. Gad también estaba allí. Eran pueblos de esa nación grande de los filisteos. Los filisteos eran sanguinarios, ellos eran guerreros, se jactaban de su capacidad militar y combatían y ganaban, eran buenos en la batalla. Eso eran los filisteos. Y también Dios le promete esas tierras. Imagínese usted el primer desprecio que hicieron. Cuando habla de Ascalón, Ascalón era uno de los pueblos mercaderes, o sea que ahí lo que había era abundancia de comida, había para saciarse. Miren ustedes lo que desprecian, no solamente desprecian las tierras, sino que también desprecian la provisión. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Pero como ellos estaban bien, estaban en opulencia, estaban tranquilos, ¿sí? El rey también el rey Manasés y Amós estaba manipulando también al pueblo, y el pueblo se dejó manipular. El pueblo hizo lo que el rey quería. Pero él hace esta promesa para los remanentes. ¿Cuál es ese remanente? Aquellos que no se contaminaron, aquellos que no dejaron a Dios de lado, aquellos que siempre le buscaban. Eso es el remanente. Hay otra promesa, y vamos al versículo 8. Otra promesa que despreció el pueblo de Israel. Dice: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo, mire la promesa, el remanente de mi pueblo, los fieles, los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Es decir, saquear todo lo que tuvieran ellos de propiedades, todas sus riquezas iba a pasar de esos moabitas, de esos amonitas, iba a pasar al pueblo de Israel. Semejante promesa, ya no solamente de los filisteos y todas sus poblaciones, sino del pueblo de los moabitas, de los amonitas. Iban a entregarle, heredará a la tierra todo. Semejante promesa está despreciando el pueblo de Israel. ¿Y todo por qué? Porque estaban en ese momento bien, estaban chévere. Y entonces no quisieron cambiar lo que tenían por la promesa que les estaba dando Dios. Nosotros, a veces cuando tenemos algo, creemos que es lo mejor que Dios nos puede dar, pero se nos olvida que Dios puede quitarlo. Pensamos que es una bendición y a veces nosotros mismos convertimos esas bendiciones en maldiciones. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Despreciaron la promesa de las tierras moabitas, de los amonitas. ¿Saben ustedes, mis hermanos, quiénes eran los moabitas? ¿Quiénes eran los amonitas? Vamos un poquito en la historia. Lot, sobrino de Abraham, cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, quedan con dos hijas. Queda Lot con dos hijas. Recuerden que a la esposa se convirtió en sal por mirar para atrás al desobedecer lo que Dios le había dicho, que no miraran hacia atrás. Y todo quedó destruido alrededor de ellos. Se sintieron estas hijas que no iban a haber más descendencia, porque ya el papá estaba viejo y no había nadie por ahí para que se casara con ellas. Entonces hicieron incesto, ellas con Lot. Y de la hija mayor, después de emborracharlo, dice la palabra que él no se dio cuenta, nació Moab. Y ese fue el que formó ese pueblo de los moabitas. Y con la hija menor
después de volver a hacer lo mismo con Lot, nació se llama el hijo Ben-Amí. Y Ben-Amí, el hijo de la menor, estos muchachos vienen siendo hijos nietos de Lot, incesto. Y es ahí donde nace el pueblo amonita. Y Dios les está prometiendo que esos pueblos nacidos de maldición también van a ser de ellos. Y ellos desprecian. Y le dice, yo he visto el denuestos. Es decir, yo he visto la difamación, yo he visto el ultraje que han hecho ellos con ustedes, con mi pueblo escogido. ¿Acaso Dios no se da cuenta cuando nosotros nos hacen daño? Claro que sí. Entonces, las ortigas, imagínense, dice que va a convertir todo eso como campo de ortigas. Las ortigas son esas hojas que por acá le llaman pica pica. Eso que tienen, las hojas tienen unas espinitas. ¿Quién se mete ahí? Y así va a convertirlo, desértico. Pero promete entregárselos a ellos, para que habiten, para que estén bien después de esa destrucción. Y todo eso lo despreciaron. Entonces, Dios promete entregarlo al remanente de su pueblo, la tierra de los filisteos también, una tierra donde tendrán libertad, una tierra con tranquilidad, donde podrán tener sus animales. Dios promete la heredad de los moabitas y amonitas, tierra y riqueza les está prometiendo. Pero el remanente serían aquellos que soporten la tentación de la idolatría, aquellos que no se unan a ese sincretismo religioso, aquellos que no fuesen indiferentes delante de Dios. Eso es lo que Dios les está diciendo. El remanente son los que buscan a Dios de los ejércitos, el que busca al Señor, que pone su esperanza en Él. Ese es el remanente, y no confían en sus propias fuerzas. Nosotros tenemos la gracia, nosotros, tú y yo, de ser parte del pueblo de Dios. Tenemos semejante gracia por medio de su Hijo Jesucristo. Somos pueblo adquirido por Dios, eso dice la palabra. Y si nosotros leemos 1 de Pedro capítulo 2, yo te invito a que vayamos un momento. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 10. Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Saben por qué? Porque el texto anterior nos dice que nosotros somos nación santa, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las buenas virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos aquellos que también debemos entender estas promesas que Dios nos hace como pueblo adquirido. Por el desprecio del pueblo de Israel, nosotros tenemos esta gran bendición, por la gracia de Dios. Hay promesa de protección, hay promesa de bendición de parte de Dios para los que permanezcan en su palabra. Miren, mi amado, la Biblia tiene más de 3.500 promesas. ¿Cuál de esas quieres? Yo las quiero todas. ¿Cuál quieres tú? Pero ¿sabe quiénes podemos tener algo de esas promesas? Aquellos que nos esforcemos, aquellos que pongamos nuestra mirada en Dios, aquellos que no pongamos la mirada en las cosas materiales, que el primer lugar siempre, en todo momento sea para Dios. En todo momento. Las demás cosas, ahí llegarán solas. Y como les digo, que las bendiciones nos alcancen, que no nosotros tengamos que esforzarnos tanto por una bendición. Vamos a cumplirle a Dios, vamos a hacerlo. ¿Y cuál es el motivo del juicio contra estos pueblos? El motivo fue el desprecio, el motivo fue la soberbia, el motivo fue la agresión que hacían contra el pueblo de Dios. Ese fue el motivo. ¿Y saben por qué? Por haberlos contaminado, por haberles hecho apartar de Dios, por inducirlos
a buscar más las riquezas y hacer que se olvidaran del consejo de Dios. Por eso es el castigo, por hacer que tuvieran en poco el nombre de Dios y le dieran más importancia a los dioses falsos que tenían las naciones paganas, aquellos que a ellos los habían conquistado y no supieron guardarse para Dios. ¿Y qué era lo que iba a suceder en ese juicio? Miren lo que sucede en el juicio. Vamos al versículo 11. Dice, versículo 11 de Sofonías, estamos en el capítulo 2. Dice, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Mire esto que Dios, el juicio que Dios está mandando sobre estos pueblos, sobre los filisteos, sobre el pueblo asirio, por haber hecho contaminar. Va a ser un asolamiento perpetuo, van a ser saqueados, serán heredados. Aparte de eso, va a haber destrucción, humillación, muerte, ruina, sequía. Eso dice la palabra. Eso es lo que Dios está diciéndole a esas naciones vecinas por haber contaminado a su pueblo. Esto va a suceder. ¿Y sabe por qué? Si nosotros miramos, los filisteos eran una fuerza militar y los asirios tenían lo que podríamos llamar hoy en día lo último de las invenciones, o digamos lo más moderno lo tenían los asirios. Y este pueblo humillaba al pueblo de Israel, vendiéndole herramientas caras, porque ellos conocían la metalúrgica, Israel todavía no. Entonces dependían para su agricultura esas herramientas de los asirios. Y los filisteos, que lógicamente se creían más y humillaban constantemente a su pueblo, en el comercio, en herramientas, con sus dioses, con su cultura. Estos dos pueblos paganos tenían a Israel totalmente sometido. Mis amados, todas estas naciones eran piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Todas las naciones que estaban alrededor humillaban al pueblo de Israel, porque era un pueblo pequeño, era un pueblo que buscaban más la espiritualidad, pero al ser dominados, ellos se dejaban llevar por ese dominio, por esos conquistadores, y empiezan a apartarse, viendo la grandeza de Dios, empiezan a apartarse de Dios, empiezan a apartarse de lo que deben hacer, siguiendo las leyes de Dios. Pero a Israel se le olvidó clamar, a Israel se le olvidó serle fiel a Dios y se dejó contaminar. Esto fue lo que pasó en ese momento. Estas promesas se pierden por causa de la testarudez del pueblo de Israel. Pero hay una promesa también, que aquellos que no se contaminen van a ser salvos. Y les hace promesas tremendas, pero ni aún así entienden. Cuando nosotros estemos en dificultades, debemos clamar a Dios y pedir que Él traiga la solución necesaria, no la que nosotros querramos, sino la que nosotros necesitamos, porque a veces pedimos el extremo, a veces exigimos y no pedimos. Nosotros tenemos que ir delante de Dios pidiendo, de rodillas, humillados, clamando. Cuando nosotros estemos en dificultades, debemos ir delante de Dios en esa forma. Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 9: mía es la esperanza. Eso dice el Señor. Nosotros no tenemos por qué confrontar con nadie. Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel: yo voy a vengarlo, yo voy
a justiciarlos a ellos por lo que hicieron con ustedes, pero ustedes deben hacer esto conmigo. No le creyeron. Y si la palabra dice, mía es la venganza, ¿por qué nosotros tenemos que tomar las armas y la justicia por nuestras propias manos? ¿Por qué el pueblo de Israel no entendió semejantes promesas que Dios le estaba haciendo? Dios nos tiene muchas promesas a nosotros, y somos nosotros los que no aceptamos esas promesas. Dice Dios que nosotros no nos debemos vengar, que Él es el que lo hace. En el versículo 14 nosotros miramos algo muy especial. Dice, rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Así va a quedar la ciudad. Israel no entiende que estas naciones Dios se las está entregando, todas sus riquezas. Pero ¿sabe qué debemos hacer nosotros? Vamos al versículo 15. Te invito a que lo leas conmigo. Tomar como ejemplo este versículo 15 es lo que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Mira lo que está diciendo Dios sobre los asirios, que eran los que tenían dominados en ese momento a Israel. Mira lo que está diciendo. La que decía yo y no más. Ellos se creían poderosos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas? Que meditemos en que no debemos estar confiados en nosotros mismos. Mira cómo lo estaba haciendo el pueblo. Mira cómo lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Confiando en ellos mismos. Confiando en los dioses de aquellos que los tenían conquistados. ¿Cómo les queda el ojo con eso? Voy a confiar yo en mi enemigo, que fuera de que me tiene conquistado, me tiene dominado, me tiene contaminado. ¿Con quién andamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas? ¿Cómo estamos andando? ¿Con quién estamos andando nosotros? Los asirios mostraban altivez, despreciando a Dios y mostrándose más que Él. Si nosotros dependemos de Dios, tendremos victoria, sin mucho esfuerzo. Vamos a esforzarnos por los caminos del Señor. Vamos a esforzarnos por andar por el camino correcto. Vamos a esforzarnos porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Nosotros, caminando con el Señor, no vamos a decir, la palabra dice muy claro, que no vamos a tener aflicciones, sí lo vamos a tener. Pero con Dios todo será diferente. Será mucho mejor. Si nosotros dependemos de Él, nuestros proyectos, todo lo que le pongamos delante del Señor, vendrá de manera diferente. Y Dios es fiel con nosotros para darnos lo mejor, lo que nosotros necesitamos. Jamás, mi amado hermano, mi hermana, jamás desprecies el amor y las promesas de Dios. Más de 3.500 promesas. Vamos a despreciarlas por hacer lo que nosotros querramos hacer. Vamos a despreciarla por seguir falsos dioses. Vamos a despreciarla por creer más en lo material. ¿Quién nos ha restaurado a nosotros? ¿Quién ha cambiado nuestras vidas? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a creer en Él. Cristo está vivo. Cristo es real y vendrá por su iglesia. No esperemos a estar mal, a estar enfermos, tirados en una cama para poder clamar a Dios. No, este es el momento, entregar nuestras vidas a Dios, confiar en Él, creer en lo que Él está haciendo con nosotros. No confiemos en nuestros propios recursos.
Nosotros tenemos que esforzarnos, claro que sí, pero nunca les vamos a dar el primer lugar a alguien que no sea nuestro Señor, que no sea nuestro Padre Celestial. No vamos a contristar al Espíritu Santo y todos fallamos todos los días. Pero nosotros debemos entender, debemos ser conscientes que estando en Cristo, Dios nos hará a nosotros cada día mejores personas. Que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu ser, que hayas entendido las promesas que Dios tiene para sus pueblos, que hayas entendido que Dios es el que se venga, que hayas entendido que nosotros somos parte de ese pueblo de Dios, que nosotros hacemos parte también de las promesas. Nosotros no somos el remanente del pueblo de Israel, pero por Cristo ya somos pueblo de Dios. Antes no lo éramos, ahora sí lo somos. Bendito sea el Dios de los ejércitos, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que lo despreciaron a Él, hoy nosotros podemos llegar confiadamente delante de nuestro Padre a través de Él, porque a Él lo despreciaron. No desprecies tú a nuestro Señor, no desprecies tú la redención, no desprecies la salvación, no desprecies las promesas que Dios pone hoy delante de ti. Yo te invito a que oremos. Vamos a orar con este entendimiento de esta palabra, pidiéndole al Espíritu Santo, ahí donde tú estás, pídele al Espíritu Santo de Dios que te llene. Tú estás sellado con el Espíritu de Dios, que te llene en este momento, que te ayude a orar. Tú sabes de qué tienes necesidad en este momento. Tú sabes de qué tienes necesidad en esta pandemia. Tú sabes que debes pedirle a Dios. Primeramente, pídele perdón. Camina con Cristo. Él es fiel. Sé fiel tú también con Él. Vamos a orar. Dispón tu corazón para que lo hagas delante del Señor. Si estás allí donde estás, en tu casa, en tu lugar, si puedes arrodillarte, hazlo en este momento. Arrodíllate, levanta tus manos delante de Dios, humíllate delante de Él. Esto es un tiempo para eso. Para eso hoy nos congregamos, para escuchar su palabra, para saber lo que Dios tiene para nosotros. Señor amado, Dios de los cielos, Padre eterno, hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, hoy te damos gracias, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos, Señor amado. Te doy gracias, Dios, por permitirnos compartir hoy tu palabra, Señor, poderla llevar a los hogares a través de estos medios. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme en la exposición de la palabra de nuestro Padre, de nuestro Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Hoy te pido perdón, Señor amado, por las fallas que he tenido. Hoy pongo delante de ti mi corazón para decirte, no quiero despreciar tus promesas. Ayúdame a entender, Espíritu Santo de Dios. No quiero despreciar, no quiero alejarme de Dios. No quiero dejar esas promesas de lado. No quiero estar en su juicio de castigo. Yo quiero ser salvo. Díselo ahora. Vamos, díselo, mi hermano, ahí donde estás. Tú que estás, mujer, allí en tu hogar, pídele perdón a Dios. Preséntate en este momento delante de Él. Háblale. Dios escucha un corazón dispuesto. Tú, varón que estás allí y que has tomado malas decisiones y que quieres llevar tu hogar por el camino incorrecto, este es el momento de orarle a Dios, de clamarle al Señor, de pedirle a Dios que cambie tu vida, que cambie nuestros corazones. Padre, perdónanos y ayúdanos a entender tus promesas, ayúdanos a entender tus caminos. El camino del hombre tú lo haces perfecto, pero el hombre es el que se busca las dificultades. Ayúdanos a apartarnos de las tentaciones, líbranos de todo mal, líbranos de esas tentaciones que día a día las tenemos enfrente de nosotros, oh Dios.
Guarda a cada familia. Guarda, Señor, su salud. Guarda su provisión. Guarda sus corazones. Guarda sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Guarda su fe, oh Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy infinitas gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza en este día y por siempre, por toda la eternidad. Sentado en tu trono estás. Yo te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Espero que hayas hecho esta oración conmigo hoy. Que hayas estado en un momento especial con Dios. Habiendo entendido su palabra. Habiendo entendido sus promesas. Mira a tu alrededor lo que tienes. ¿A quién le das gracias? Si no es a Dios. Tú no dependes de ti mismo. No somos autosuficientes. Fuimos creados. Tenemos un creador. Y a Él le debemos todo. Dios te bendiga grandemente, mi hermano, en este día. Que tengas una excelente semana. Y no se te olvide. Guárdate. Cuídate. Prudencia. Dios es fiel. No seas incauto de las emociones. No te dejes llevar de las emociones y de la falsa sensación de seguridad que hay. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Chao. Te amo en el amor de Cristo. Si te gustó este video, dale me gusta y comparte con todos los que conozcas. También síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Misión Líder Niquía.